Este es el segundo vídeo de la tercera sesión de la asignatura de Gestión Económico-Financiera. En esta tercera sesión estudiaremos el análisis de la rentabilidad de un proyecto empresarial y en concreto en este segundo vídeo hablaremos sobre un indicador de rentabilidad concreto que es el indicador Return on Assets, la rentabilidad de explotación. Como hemos avanzado en el anterior vídeo, los ratios de rentabilidad me comparan una medida de resultado, una medida de beneficio, con una medida de inversión, con el esfuerzo, la inversión que hemos tenido que realizar para poder generar este beneficio. En concreto, el ratio de rentabilidad de explotación, tomaremos en este ratio como medida de beneficio la partida de beneficio antes de intereses e impuestos de la cuenta de resultados. Por lo tanto, si os acordáis, en la cuenta de resultados definimos distintas medidas de resultado y la que tomaremos como referencia para calcular el ROA va a ser el resultado de explotación, el beneficio antes de intereses e impuestos. Esta será nuestra referencia que tomaremos como medida de resultado. Como medida de esfuerzo de inversión que ha tenido que realizar la empresa para poder generar este resultado, tomaremos el total activo del balance de situación. Por lo tanto, como recordaréis, en el balance de situación teníamos por un lado toda la inversión en bienes y derechos que resumía el patrimonio de propiedad de la empresa, pues el total activo de ese balance de situación será la relación, será sobre lo que vamos a relacionar el resultado de explotación. Esto me va a dar un indicador de rentabilidad, que es el indicador que llamamos rentabilidad de explotación. Rentabilidad de explotación porque pensad que lo que estamos tomando como medida de resultado es el resultado de explotación. Es el resultado que nosotros estábamos considerando al restar de los ingresos de explotación únicamente los gastos de explotación, costes fijos y costes variables, sin considerar los gastos financieros. Por lo tanto, el resultado que es capaz de obtener la empresa independientemente de cómo se financia la empresa. De esta manera obtenemos este primer indicador de rentabilidad, el ROA. Este indicador de rentabilidad, la rentabilidad de explotación, es un indicador importante y es el que me servirá de comparativa con el resto de empresas del sector. Si quiero saber, quiero determinar si esta rentabilidad es suficientemente interesante, una de las referencias que deberíamos de tomar es la comparativa con las otras empresas del mismo sector de actividad. Si nosotros queremos influir sobre la rentabilidad de explotación y quisiéramos aumentar esta rentabilidad, ¿cómo podríamos aumentar la rentabilidad de explotación? ¿Cómo podríamos hacer que la empresa sea capaz de generar una mayor rentabilidad? Bueno, pues para explicarlo deberíamos de desglosar o podríamos desglosar este ratio de rentabilidad tal como lo hemos definido en dos ratios adicionales, ¿no? En este mismo ratio, si yo multiplico y divido por la cifra de ventas, el resultado final no se altera, porque estoy multiplicando y dividiendo por la misma partida. Pero el hecho de multiplicar y dividir por la cifra de ventas, por lo tanto, la cifra que obtenemos de la cuenta de resultados, me permite definir dos ratios que me explican de qué depende la rentabilidad de explotación. Por un lado, el resultado de explotación, el beneficio antes de intereses impuestos sobre las ventas, lo que me está diciendo es cuál es el margen neto, el margen de explotación, cuál es el margen que yo tengo en mi sector de actividad. Y por otro lado, estas ventas relacionadas con el activo lo que me permite es ver qué rotación consigo sobre, por lo tanto, esa facturación que yo soy capaz de generar en relación a la inversión necesaria en activo. Por lo tanto, me permite desglosar el ratio de explotación de una empresa que depende de, por un lado, el margen que tenga esta empresa y por otro lado, la rotación que tenga esta empresa. Lógicamente, el margen de la rotación dependerá muchísimo del sector de actividad. Hay sectores de actividad como puede ser el sector de la distribución, el sector retail, que tiene un margen muy pequeño y juega con unos márgenes porcentaje muy pequeño, pero sobre un volumen de rotación de ventas, de facturación muy grande, consigue generar una rentabilidad muy interesante. O hay sectores, como podría ser, por ejemplo, el sector inmobiliario, el sector de la construcción, donde la rotación es muy pequeña, porque hasta que no tenemos pues, una promoción acabada y vendida puede pasar más de un año,
pero el margen es muy elevado. Por lo tanto, con una rotación muy pequeña, pero con un margen muy elevado, también consigue una rentabilidad muy interesante. Por lo tanto, la empresa, la rentabilidad de explotación que es capaz de generar, depende del margen que tengamos, que seguramente estará influido dentro de un parámetro a nivel de sector de actividad, y la rotación que seamos capaces de generar. Con lo cual, si nosotros queremos influir y mejorar esa rentabilidad de explotación, ¿cómo lo podremos conseguir? Pues determinando alguna acción, alguna política que mejore el margen, o determinando alguna acción, alguna política que mejore la rotación. Por ejemplo, ¿cómo podríamos mejorar el margen? Pues aumentando el precio de venta. Si nosotros somos capaces de aumentar el precio de venta, directamente aumenta el margen y eso mejoraría mi rentabilidad de explotación. Pero cuidado, un aumento del precio de venta, aunque mejora el margen, a lo mejor puede provocar una disminución de las ventas y por lo tanto puede afectar en una disminución de la rotación. Por otro lado, otra forma de mejorar la rentabilidad sería aumentar la rotación. Para aumentar la rotación, ¿qué podríamos hacer? Disminuir el precio de venta, esperando que una disminución del precio de venta aumente la cantidad vendida y por lo tanto aumente la rotación. Pero claro, cuidado que en este caso una disminución del precio de venta, aunque es de esperar que aumente la rotación, me disminuye el margen. Es decir, ahora que tenemos determinada de qué depende esta rentabilidad de explotación, que depende del margen y de la rotación, vemos que influir sobre ambas variables es difícil, ya que seguramente se puede dar el caso de que intentando influir positivamente en una de las variables que explica la rentabilidad del margen, eso afecte negativamente a la rotación. Al final, la variación mayor, ¿no? Si conseguimos que el aumento del precio de ventas, el aumento del margen, a pesar de que provoque una disminución de la rotación, sea mayor el aumento del margen que la disminución de la rotación, pues eso afectará positivamente a la rentabilidad, ¿no? O al revés. En cualquier caso, vemos que en economía suele pasar cuando tomamos una decisión intentando afectar positivamente a una variable, esta misma decisión puede provocar un efecto contrario. Entonces dependerá de cuál de los dos efectos pese más el resultado finalmente conseguido. Bueno, con esto acabamos la explicación sobre el primer indicador de la rentabilidad, es decir, la rentabilidad de explotación o ROA. Gracias.